al doctor. Vamos a empezar. El día de hoy les voy a dar la pequeña reseña del doctor Homero Fuentes de la Peña, quien nos hizo el honor, como ya mencioné, de darnos hoy la plática Mitos y Realidades acerca del cáncer de mama. Bueno, me voy a permitir leerlo. El doctor Homero Fuentes de la Peña, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, en 1985 realizó una especialidad en oncología médica, misma que ejerce desde 1990. Tiene 30 años de práctica profesional, se ha realizado más de 30,000 consultas. Jubilado en 2016 tras 28 años de labor en hospitales del ISSSTE, pertenece a diferentes asociaciones y colegios médicos nacionales como extranjeros, en Estados Unidos y Europa. Su perfil académico ha asistido a más de 400 congresos y ha publicado alrededor de 25 artículos oncológicos, tanto nacionales como internacionales. Es profesor universitario desde 2007 en la Universidad Xochicalco, articulista y columnista en revistas médicas tanto locales como nacionales. Comentarista en programas de radio y televisión, presidente fundador de Proncavi AC desde 2011 y ganador de la medalla al mérito cívico otorgado por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en 2015, por su vocación y trabajo altruista a beneficio de la comunidad. Tiene una importante experiencia en trabajo comunitario en el tema de prevención y detección oportuna de cáncer en población vulnerable. Se graduó como sommelier en Culinary Art School en 2017 y es aficionado y particularmente del arte, música y teatro, siendo también un claro amante de los deportes y de los gatos. Ya la escuché. Queremos darles la bienvenida, pues gracias al doctor por parte de ProSalud. Bye, mijo. Y por parte del proyecto financiado por la Fundación Avon. Y como ya mencioné, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, hay que anotarlo en el chat para después, al finalizar la plática del doctor, podamos interactuar con estas preguntas. Bienvenidas a todos y todos, y doctor, le dejo la sesión. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Primero que nada, el agradecimiento por la invitación, la deferencia para invitarnos a participar en Proncavi, como Proncavi en esta sesión. Y gracias por la presentación. Hablar de mitos y realidades, imagínense ustedes después de 30 años, ya casi 31, de estar trabajando en esto, ¿qué no ha escuchado uno y qué no ha oído uno en una entidad altamente estigmatizada y altamente mitificada en nuestra sociedad latinoamericana, precisamente? Son innumerables los mitos que pueden existir al respecto. Voy a tratar de hablar de algunos de ellos y, claro, dejaremos en la mesa de cierre para preguntas y respuestas algunos otros que ustedes quieran. Pero empezando por poner en contexto, creo que tenemos que tener bien claro cuál es precisamente la función y el sitio de nuestro tejido mamario como tal. Permítanme, se trabó y no está pasando la diapositiva. Ahí estoy ya. Muy bien. Primero que nada, las glándulas mamarias, que no son privativas de la mujer, también por supuesto las tenemos los hombres sin un desarrollo como tal, están constituidas por glándulas, por conductos, por agua, por tejido graso, por tejido muscular, tiene conductillos, tiene lobulillos, y su función central es la excreción de leche durante la lactancia materna. Esta es la función esencial de la glándula mamaria. Y son justamente los ductos o los canalículos, los sitios donde se originan entre el 85 y el 90% de los casos de cáncer de mama. Un diagnóstico de cáncer de mama en una mujer causa incertidumbre, causa pena, causa confusión, causa temor y a veces terror y desesperación. Muy frecuentemente atrae todo tipo de opiniones, muchas de las cuales no han sido solicitadas,
que llevan habitualmente la mejor intención, pero con frecuencia son erróneas y con frecuencia son incluso francamente insensatas. La mejor forma de recuperar la calma es apoyando e informando a la paciente para que tome decisiones adecuadas en un momento específico de crisis personal en donde está impactada por este tipo de situaciones, y eso tenemos que entenderlo nosotros. Y tienen entonces ellas que recurrir a profesionales expertos, éticos, honorables, amigables. Y no fiarse de esas opiniones bien intencionadas, pero frecuentemente erróneas a las que me refiero, por amigas, por familiares, por comadres, e incluso por el famoso doctor Google, que no necesariamente tiene fuentes confiables y que a veces están mal interpretados los datos como tal. Se precisa que esta mujer tome decisiones acertadas en este periodo de crisis y debe la orientación profesional encaminarse a brindarle herramientas tanto para que física como psicológicamente opte por la mejor alternativa. Es importantísimo entender que el día de hoy el cáncer debe ser conceptuado no como el cáncer, sino como los cánceres de mama. Estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de muchos factores y se requiere de conocimiento, de experiencia y de una cabeza fría para tomar la mejor decisión. Es hacerle prácticamente un traje a la medida a cada persona y es muy difícil que sin tener el contexto previo se pueda hacer esto. Por ello, estas decisiones hay que dejárselas a los expertos, no hay que hacer decisiones propias y caer en toda esta mitificación y toda esta información que existe de manera muy abundante y a veces de manera errónea y que nos atrae consecuencias que veremos a lo largo de esta charla, como mostraré gráficamente con algunas imágenes, por cierto, nada gratificantes, nada agradables. Ofrezco disculpas, pues son imágenes fuertes, pero también son nuestra realidad del día a día. Y por eso quiero ponerlo en el contexto. Estos cánceres que hoy día se presentan implican la necesidad de hacer una medicina de precisión. Cada día en esta época de transición terapéutica, cada día la quimioterapia se usa menos, cada día las terapias agresivas son menos frecuentes en su uso, porque hoy día conocemos mucho mejor los perfiles moleculares de las personas y en donde cada día nos acercamos más a este tratamiento personalizado, a esta terapia blanco, a esta medicina de precisión como tal. Y esto es muy importante tenerlo presente para no caer en que a mi comadre le dieron esto y a la señora fulana le dieron lo otro. Cada persona es diferente y cada caso es un caso en particular en donde una interacción entre un tumor y un huésped es única e irrepetible. No pensemos que porque a una le dan una cosa, a mí también me lo tienen que dar, o porque a alguien le van a hacer algo, a mí también me lo tendrán que hacer. No es así. Por ello, precisamente, se requiere de grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que en un momento dado tomen la mejor decisión, por supuesto, en conjunto y con la venia de la paciente, pero bajo un proceso de información adecuado. Decía yo que pocas enfermedades están influenciadas por tantos mitos en nuestra sociedad. Y obviamente el cáncer de mama, siendo la más frecuente de todas ellas dentro de los pacientes oncológicos, pues no escapa, ¿no? Todas estas creencias que trascienden en los tiempos, que se pasan de boca a boca, en donde hay analogías, superposiciones, a veces de veras rayan en lo increíble y hasta en lo ridículamente gracioso. Yo diría que si no fuese trágico, sería hasta cómico. Pero cuando vemos las imágenes y cuando vemos la pérdida de las oportunidades, verdaderamente esto que pareciera causarnos risa, realmente nos debe causar pena, terror incluso. Importante tener esto. A veces tenemos una oportunidad en la vida, una ventana de oportunidad, que si no terminamos por cerrarla y hacer las cosas adecuadamente desde un principio, probablemente esa ventana no se vuelva a presentar y probablemente una vida se pierda. Y este es un ejemplo de esto. Ya les decía que las imágenes no son grandes. Esta es una paciente que presenta una infiltración cutánea terrible, con una necrosis tumoral, donde el tejido está prácticamente muerto, donde emite un olor terriblemente desagradable, en donde el cáncer se ha implantado en diferentes sitios. ¿Por qué fue esto?
por un manejo inadecuado de un inicio, en donde lejos de hacer un procedimiento quirúrgico correcto, lo que sucede es que se siembra el tumor, y esto por desgracia lo vemos muy frecuentemente con un mito que no quiero dejar de mencionar, que es el cáncer de mama se atiende por el ginecólogo. Con todo el respeto y el cariño que tengo por muchos ginecólogos, les tengo que decir lo siguiente: el ginecólogo ve ginecología y obstetricia, y la glándula mamaria no es un órgano ginecológico. La glándula mamaria en el terreno ideal debiese atenderse por un grupo de personas. Cuando esto no es así, bueno, se puede atender por el cirujano oncólogo, se puede atender por el oncólogo médico, se puede tener incluso por el gineco-oncólogo, pero no por el ginecólogo, que regularmente no tiene una formación en esta área y que se suceden este tipo de errores con demasiada frecuencia. Creo que el primer mito al que me voy a referir, además de esta parte de ginecología, es que la gente asocia en la mente cáncer es igual a muerte. ¿Cuál es la realidad? El cáncer en el mundo se cura en más del 50% de las ocasiones. De hecho, las últimas cifras estadísticas en México nos dicen que el cáncer de mama se cura en el 65% de las ocasiones, todas las etapas. En el mundo se cura entre el 85 y en el 90%. Y la curación en tumores tempranos siempre supera cifras por encima del 90%. Es decir, la realidad es cáncer no es igual a muerte. Otro mito es que la mujer que no tiene antecedentes de cáncer en su familia tendrá muy pocas probabilidades de tener cáncer. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que del 5 al 10% de las pacientes con cáncer tienen antecedentes en su familia, pero el resto no las tiene. Es mucho más frecuente la forma esporádica que la forma hereditaria. El mito nos dice esencialmente: si tú no tienes una familia, un familiar con cáncer, tú no vas a tener cáncer. ¿Sí? Eso no es así. No es así, pero también hay que dejar de ver que hay una parte genética que tenemos que tener presente. Y a esto voy. Hablaba yo hace un rato de que el cáncer es un grupo de enfermedades. Desde el año 2001, más o menos a la par del inicio de la descripción y la secuenciación del genoma humano, el cáncer de mama ha sido dividido o subdividido en varios grupos. Así tenemos los tumores, por ejemplo, luminales, que son esencialmente dependientes de hormonas, que tienen un grupo luminal A y un luminal B con algunas diferencias. También tenemos este luminal B, que tiene ciertas características que se le conoce como triple positivo, ya que expresa receptores de estrógenos y receptores de progesterona y expresa el antígeno HER2. O tenemos un grupo que no expresa los receptores y solamente expresa el antígeno HER2 y que es completamente diferente a los luminales, cuyo tratamiento es completamente distinto también. O tenemos el grupo, por ejemplo, de los tumores basales o tumores triples negativos, asociados en ocasiones a la presencia de las mutaciones genéticas a las que me he referido, o aquellos que tienen una expresión de genes altamente asociadas a los mismos, pero que, repito, son los menos. Importante tener presente eso. No todos los cánceres son iguales. No todas las pacientes son iguales. La genética importa, pero no es el factor de riesgo más frecuente para tener cáncer. No se ocupa esto. Desde el año 1991, para ser precisos, el 17 de noviembre de 1991, se mostró al mundo lo que es la paradoja francesa. Y aunque este estudio fue hecho en relación al consumo alimentario y al consumo de la dieta mediterránea, con el consumo responsable y regular de vino en una cantidad moderada, las diferencias son notables en las personas que se enferman de enfermedades metabólicas versus aquellas que no lo hacen. Y hoy tenemos que entender que en el mundo en que vivimos, las enfermedades crónico-degenerativas que ocupan un lugar trascendente están en claro ascenso. El principal factor de riesgo para tener cáncer el día de hoy se llama esto: sobrepeso, obesidad, dado por lo que comemos y por la poca activación física que presentamos. Esa es una realidad. Otro mito: el cáncer no se presenta
de mama no se presenta en mujeres jóvenes. ¿Cuál es la realidad? Si bien el cáncer de mama es mucho más común en mujeres de 50 años, también es mucho más común que en México. Cada vez vemos más mujeres jóvenes, aquellas de la tercera y la cuarta década de la vida, que están presentando la enfermedad y generalmente la presentan de una forma agresiva. Esto es, tumores triple negativos, tumores HER2 que se presentan en estas mujeres o tumores con alguna mutación que se llegan a presentar. Puedo decirles que hoy día se estima que, por ejemplo, el cáncer HER2 ocupa un 15-20% de las frecuencias de cáncer de mama, habitualmente en mujeres jóvenes, y que el cáncer triple negativo, que también se presenta en mujeres jóvenes, ocupa alrededor de un 20% de los casos. Si sumamos estas dos, pues estamos hablando de una tercera parte, un poquito más de una tercera parte. Entonces el mito, que el cáncer no se presenta en mujeres jóvenes, es eso, un mito. Sí se presenta en mujeres jóvenes, en menor proporción que en mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas, pero sí se presenta. Hay personas también que tienen la impresión de que los senos grandes tienen más riesgo de tener cáncer de mama que aquellas que los tienen pequeños. Es bastante común en la consulta la pregunta al respecto. ¿Cuál es la realidad? Ni el tamaño ni la forma de las mamas tienen que ver con la frecuencia con la que la enfermedad se presenta. Lo que es cierto es que a un mayor volumen de tejido mamario, la autoexploración es más difícil. Y vaya que la autoexploración, que es tan importante generarla como hábito, está demostrado en otros países, en Europa principalmente, donde las niñas tienen este hábito, que el hacerla mensualmente como un hábito regular reduce considerablemente la presencia de un cáncer tardío, descarta las muchas otras enfermedades que hay en las glándulas mamarias, y que la mujer en México, en nuestro país, solamente el 16 o 17% de las mujeres tienen el hábito de autoexplorarse y frecuentemente se autoexploran mal. De tal manera que una mama voluminosa nos hace un poquito más complicadas las cosas y debemos instruir a las pacientes en estos pasos tan sencillos que requieren de una técnica, de un hábito, que no es nada complicado cuando uno lo hace regularmente. Recuerden una frase: la práctica hace al maestro. Cuando una mujer se explora, se autoexplora y lo hace repetidamente, termina por conocer su tejido mamario de manera perfecta. Y no hay necesidad de tener grandes incursiones técnicas para hacer una situación de esto, una situación regular, habitual y relativamente sencilla. El problema es que no se hace. Otro mito: amamantar a los hijos impide el desarrollo del cáncer. ¿Cuál es la realidad? Amamantar a las crías, que es por cierto la función central de las mamas y que por eso las mamas pertenecemos a los mamíferos, al reino animal donde los mamíferos lactan a sus crías, produce sin duda muchísimas ventajas, tanto para la madre como para el hijo. Su papel en la reducción de riesgo para el cáncer de mama existe, sin duda existe, pero es pequeña. No quiere decir que si una mujer amamanta a sus hijos, no podrá tener cáncer. Va a reducir en una pequeña proporción la posibilidad de tenerlo. Obviamente le va a dar muchas otras ventajas, pero en relación a cáncer específicamente, sí existe un factor de protección discreto, no es tan grande. Dice otro: si no se toca un bulto en la mama, no puede ser cáncer, ¿ok? Tocar un bulto en la mama, una masita, una bolita, un ovalito, es el signo más común de cáncer de mama. Pero el no tocarlo no quiere decir que no pueda haber un tumor. Hay algunos tumores que son muy pequeñitos o que apenas se están formando y que no los vamos a tocar. Para ello, precisamente, estudios como la mamografía de tamizaje pueden auxiliarnos notablemente en ello y pueden guiarnos hacia eso. Ejemplos trágicos que se presentan los veremos en breve. Si tú tocas un bulto en la mama, lo más seguro es que sea un cáncer de mama. Ese es otro de los mitos, ya que, como dije, el más común signo que existe en relación a cáncer es tocarse un bulto en la mama. Déjenme decirles que la realidad es que la mayoría de los bultos, bolitas, masas en las mamas no son cáncer.
La glándula mamaria tiene la posibilidad de albergar alrededor de 50 padecimientos diferentes, el cáncer o los cánceres es uno de ellos, y hay muchas otras cosas. Por ello, el acudir a un especialista para hacer un diagnóstico es prioritario. No hagamos autodiagnósticos o no hagamos supuestos. Un bulto en la mama es el signo más común de cáncer de mama, sí, pero no necesariamente el no tenerlo te exime de ello. Las prótesis, los implantes, todo este tipo de situaciones que hoy son tan comunes. Ponerse prótesis en las mamas produce cáncer. Hoy día, colocar prótesis, implantes, expansores, obviamente con los especialistas adecuados, con los materiales correctos, no implica ningún riesgo para cáncer. Los procedimientos hoy en día son seguros y los materiales son adecuados. Antiguamente se hablaba de las siliconas y muchas otras cosas que sí efectivamente se asociaban con problemas de esta naturaleza. Eso ya es historia. Hoy día los procedimientos son seguros. Este es un ejemplo. ¿Se puede conservar una mama? Sí. ¿Se puede hacer cirugía oncoplástica y dejar algo estéticamente adecuado? Sí. ¿Cuál es el requisito? Llegar temprano. Llegar temprano. Llegar temprano hace la diferencia entre vivir y morir. Llegar temprano hace la diferencia entre poder conservar mi seno o no poderlo conservar. Esto es muy, muy importante. Este es un ejemplo de una reconstrucción mamaria en una mujer joven, en donde a veces cuesta hasta trabajo saber cuál era la mama sana y cuál era la mama enferma. Otro mito, cuando es cáncer, el bulto que tú tocas es doloroso. ¿Cuál es la realidad? No suele haber dolor en las masas relacionadas a cáncer. Frecuentemente son irregulares, frecuentemente son endurecidas y tienen o poca o ninguna movilidad, pero no son dolorosas en términos generales. En general, las lesiones benignas pueden ser dolorosas, no las malignas. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero esta es la regla. Una mujer que tuvo cáncer de mama no debe volverse a embarazarse porque el cáncer regresará. ¿Qué puedo decirles? La realidad es que en términos generales, el embarazo después del cáncer no es recomendable. No obstante, la situación deberá individualizarse para cada mujer. Hay factores médicos, hay factores psicoemocionales que deberán ser evaluados para decidir qué es lo mejor para la paciente. Vamos a decir que, en general, la recomendación sería si tuviste un cáncer y puedes evitar tener un embarazo, hazlo. Pero habrá ocasiones en que mujeres muy jóvenes o mujeres que no han tenido familia o mujeres en donde la maternidad es muy importante, tendrán ese deseo de embarazarse, habiendo tenido previamente un cáncer. Hay ocasiones en que esto es posible y se puede lograr con éxito. No pensar que es una contraindicación absoluta. Ejemplos también al respecto. Vean ustedes. Esta es una sustitución prácticamente del tejido mamario por una masa espantosa en una mujer joven, ¿sí? Que justamente se prendió después de que un embarazo hizo presencia. Y que obviamente la señora no hizo absolutamente ningún caso en las iniciales. Uno ve esto todos los días. Vean ustedes, por favor, lo horrible de esta lesión, donde la mama está totalmente sustituida por tejido tumoral, en donde es muy difícil hacer algo por una persona en estas condiciones. Uno de los mitos que más daño han hecho. La mamografía es dolorosa y peligrosa. En países europeos ya no se utiliza. Hay métodos más modernos y seguros. ¿Cuál es la realidad? La mamografía, especialmente la mamografía de tamizaje, es decir, aquella que se utiliza en mujeres a partir de los 40 años que no se tocan algo en sus mamas y que por el simple hecho de tener 40 años se toman una mamografía de base, se correlaciona con una reducción del 30% de las muertes por cáncer en países europeos y en otras partes del mundo. Hay otros estudios que son útiles, como lo es el ultrasonido, ya sea ayudando a la mastografía, como es la termografía, como es la resonancia magnética, pero no sustituyen a la mamografía, la complementan. ¿A qué me refiero con 30% de la reducción?
Me refiero a que algunas lesiones que pueden tener 0.5 centímetros, 0.7 centímetros, que no vamos a palpar, sí vamos a poder visualizar con un mamógrafo particularmente de resolución digital que nos va a permitir ver esto. Muchas lesiones se descubren en forma muy temprana y eso hace que el tratamiento en etapas tempranas del cáncer de mama adquiera niveles del 98, del 99% de curación. Por eso, la reducción de la mortalidad. Es decir, la mamografía sigue siendo y seguirá siendo el gold standard en los estudios de diagnóstico y de tamizaje para pacientes con problemas de la glándula mamaria. ¿Sí? Repito, hay otros que complementan y ayudan, no sustituyen. ¿El diagnóstico de cáncer se puede hacer en la mamografía? El diagnóstico de cáncer se hace a través de una biopsia. El cáncer se ve en el tejido, en el microscopio, en las células que se obtienen. Pero sí es orientada por una mamografía. Hay un sistema que se llama BRADS que aplica también al ultrasonido y a algunas otras cosas, y que es una escala de riesgo para tener la presencia o la no presencia de cáncer. Hay un BRADS 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso hay un 0, ¿sí? Que nos permite en un momento dado saber. Todas las lesiones que son interpretadas de BRADS 4 para arriba son lesiones que deben ser biopsiadas. En eso nos auxilia mucho también la mamografía, pero no hace diagnóstico. Las mamografías no son otra cosa que radiografías propiamente de las mamas. Y como ya dije, es un instrumento extraordinario para poder detectar el tamizaje que debe realizarse en todas las mujeres a partir de los 40 años de edad en forma anual. Otro mito. Después de la mastectomía, no debe realizarse la cirugía de reconstrucción porque aumenta el riesgo de que el cáncer regrese. ¿Cuál es la realidad? La reconstrucción puede hacerse en forma inmediata o posterior y es segura. Esto dependerá de las condiciones de cada mujer, especialmente ahora que tenemos cirugía oncoplástica. La decisión de cuándo, en qué tiempo, de qué tipo de reconstrucción, está relacionada con factores médicos y psicoemocionales. Pero esto no implica que el cáncer regrese. Es decir, una mujer puede reconstruirse de manera segura. O bien, no debo dejarme operar la mama porque se poda el tumor. El cáncer se poda y se disemina. Ese es otro mito también muy, muy extendido. ¿Cuál es la realidad? La cirugía juega un papel muy importante en el tratamiento, pero solo se utiliza de inicio en tumores pequeños. Operar inadecuadamente a una mujer con un tumor grande puede producir esto, justamente que la enfermedad, por llamarle de alguna manera, se pode. La elección del tratamiento no es un buffet, no es yo quiero cirugía, yo quiero radiación, yo quiero quimio. No, espérenme. Hay una normatividad vigente, hay guías nacionales, hay guías internacionales que nos dictan hoy de manera muy clara, precisa, cuál es el papel de cada cosa en cada lugar. La cirugía, si fuera tan mala, no existiría. La cirugía es fundamental para poner en la rama del tratamiento del cáncer mamario. No todas se van a operar, sí. No todas de inicio se van a operar. Algunas van a tener que necesitar un tratamiento y después se van a operar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando dejamos que esto suceda? Sustituciones tumorales gigantescas con tumores así. Que a veces, aunque no queramos, tenemos que hacer una cirugía porque esto sangra, porque esto produce hemorragias y porque esto pone en vida a la paciente. Y esto se llama mastectomía de Toilette. Pero es una situación que no debería de existir y que prácticamente no se ve ya en los países del primer mundo. Otro mito, la radiación. La radiación quema y destruye nuestro cuerpo. Solo se utiliza en casos muy avanzados e incurables. ¿Cuál es la realidad? La radiación también juega un papel importante en algunos casos tempranos y en algunos casos avanzados. Por ejemplo, casos tempranos. Cirugía conservadora de la mama implica el uso de un tratamiento quirúrgico limitado con conservación del seno, pero con la adición de radioterapia en tejido residual. Sus beneficios superan con mucho a sus desventajas, que sí las tiene. Obviamente, debe ser utilizada con equipos de calidad y por personal calificado. La radioterapia no quema. La radioterapia produce en la piel un enrojecimiento semejante a una quemadura solar,
A veces puede ser más fuerte la quemadura, pero se resolverá en unas semanas. En cambio, su papel benéfico en la eficacia del tratamiento del cáncer es infinitamente mayor. Cuando hay que usarla, hay que usarla. No se usa en todos los pacientes y no es algo que destruya o que queme. Algo que preguntan, un poco menos frecuente, pero que sí lo preguntan. El cáncer puede ser contagioso. No debes acercarte a los pacientes ni asistir a los velorios porque te contagiarás, ¿sí? El cáncer nunca ha sido ni será contagioso. Imagínense los oncólogos. Caray, pareceríamos vedettes con más bolas que una vedette, ¿no? De tantos años está viendo, tocando cáncer. Ya me hubiera yo contagiado de no sé cuántas cosas. No es así. El cáncer no es una enfermedad que se pueda contagiar. Tal y como la cirugía, la radioterapia es un tratamiento locorregional, es decir, no va a todas partes, va a los sitios donde se marcan los campos para ello. Se utilizan equipos de rayos X de alta energía, dirigibles a través de esencialmente aceleradores lineales. Las bombas de cobalto están prácticamente en desuso y, como dije, se usan en muchas instancias y muchas de ellas son en terreno paliativo. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones tumorales en un hueso o que tienen riesgo de fractura en un hueso o que tienen mucho dolor por ello o que tienen sangrado o que tienen lesiones tumorales metastásicas al cerebro, en donde la radioterapia es el tratamiento más eficiente. Es decir, es un arma que no debemos dejar por delante, ¿sí? La quimioterapia, ¿sí? Vaya que tiene mitos la quimioterapia. El mito más común que escucho en estos 30 años pasaditos de practicar esta especialidad dice: la quimioterapia es horrible y dolorosa. Mata a tus células buenas también. Es decir, mata a las malas, pero también mata a tus células buenas. Nunca dejes que te la pongan, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? La quimioterapia es lo mejor que hemos tenido para tratar al cáncer en los últimos 80 años. Definitivamente ha salvado muchas vidas. Sí tiene efectos adversos, por cierto, los cuales hoy día son mucho menores que en el pasado. No suele ser peligrosa en extremo, ni tampoco dejas secuelas permanentes para toda la vida. Regularmente se resuelve. Decía yo al inicio de la charla que estamos en una etapa de transición terapéutica. La quimioterapia es lo mejor que hemos tenido. Empieza a ceder su lugar a algunas de estas terapias de precisión y de estas terapias dirigidas. Pero definitivamente sigue usándose y seguirá usándose durante seguramente todavía varios años más. El mito: la quimioterapia te tira el cabello y te mata tus defensas. La quimioterapia no pocas veces es incómoda. Hay muchos de estos medicamentos que sí te producen una caída del cabello, temporal. No todas, no todos los medicamentos te tiran el cabello, no todos los medicamentos se administran por la vena, no todos los medicamentos te bajan las defensas, ¿sí? Entonces, depende cómo lo uses, en quién lo uses, cómo lo dosifiques y la persona que lo administre tenga la precaución de administrarlo en una paciente huésped que tenga las condiciones para recibirlo, ¿sí? Recuerden una cosa: cuando uno elige un tratamiento para cáncer, siempre están tres cosas en prioridad. Primero, la vida. Segundo, la función. Tercero, la estética. Si yo tengo que sacrificar la estética amputando una mama para salvar la función y la vida de esa mujer, no tengo que hacerlo. Si yo puedo conservar la mama sin sacrificar la vida y la función, lo voy a hacer. Pero esta es una prioridad y esta es una norma de pensamiento general. Lo primero, la vida; lo segundo, la función; lo tercero, la estética. En ese orden, de manera precisa. La quimioterapia se utiliza frecuentemente en los pacientes con cáncer de mama. Hay una gran cantidad de fármacos combinables hoy día que se añaden a la terapia de quimioterapia con la terapia biológica y con la quimioterapia. Hay varios ejemplos, hay indicaciones aprobadas por los organismos internacionales. Y es importante que se tenga presente que el uso racional es de gran utilidad. Esta época de transición, en este momento, está combinando esencialmente lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo todavía, al menos en muchos casos,
no ha pasado el filtro del tiempo y no tiene el número de documentación de casos, que tiene una terapia que lleva 80 años aplicándose, que ha mejorado sustancialmente, que ha ampliado sus horizontes, que no tiene nada que ver con la quimioterapia que se utilizaba hace 20 años, por ejemplo. Cuando yo me formé, que no había ni siquiera medicamentos útiles o suficientemente útiles para contrarrestar la náusea y el vómito y algunas otras cosas, hoy día la quimioterapia es completamente diferente. Es otro rollo. No confundamos las viejas historias con las nuevas realidades. Es como pensar que todavía existiera la Santa Inquisición y fuese vigente. Hay eventos históricos dañinos y vergonzosos para la humanidad, como puede ser la Santa Inquisición, como puede ser, por ejemplo, el Holocausto, ¿no? de los nazis, ¿no? Pero eso no quiere decir que hoy día los alemanes sean así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener presente y conocer la historia y también los tiempos contemporáneos. La quimioterapia, repito, es un arma bastante eficiente. Y sí tiene molestias, pero que definitivamente es mucho más la parte positiva que la parte negativa. Algo más, permítanme. Ok, es que me estorba esto. Ok, ahí está. El mito dice, los tratamientos con hormonas en el cáncer son muy peligrosos y pueden producir cáncer en otros órganos. Eso lo escuchamos bien seguido. ¿Cuál es la realidad? La hormonoterapia o el tratamiento hormonal del cáncer es más segura y es más barata y también es menos tóxica regularmente que la quimioterapia. Algunos fármacos producen cambios en la función de los ovarios y en la menstruación, sí, pero no producen cáncer. Hay un medicamento que usamos desde los años 70 que se llama tamoxifeno, que se asocia con cáncer endometrial en 1 de cada 10,000 mujeres. ¿Sí? 1 de cada 10,000 mujeres. Pero a cambio de ello, el tamoxifeno fue nombrado el medicamento más útil y más importante en la medicina de la segunda mitad del siglo XX, por el impacto van a estar relacionadas. O sea, hay cosas que no tienen relación. No pensar que todo es consecuencia de. Y esto pasa mucho por el temor y todas las circunstancias que se van dando en una mujer en relación a esto. Ojo, consulten a los especialistas para ello. Las hormonas femeninas, estrógenos, llamados genéricamente, pueden promover el desarrollo de algunos tipos de cáncer luminal A, ¿sí? 40% de ellos. Las hormonas y el tratamiento del cáncer son justamente lo opuesto. Deberíamos llamarles mejor antihormonas. El tamoxifeno, por ejemplo, al que ya me referí, es un fármaco antiestrógeno. No es una hormona como tal. Es un bloqueador hormonal que incluso se usa en enfermedades benignas de la mama como los quistes y otras cosas. La hormonoterapia para tumores hormonosensibles es altamente efectiva. Sus efectos adversos y sus costos son menores a la quimioterapia y que incluso muchos de los tratamientos actuales, que si bien son buenos, son muy caros. Entonces, es una herramienta que podemos usar, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas de manera muy segura, sin grandes complicaciones, sin grandes costos y con mucha eficacia. Solamente hay que distinguir qué tipo de tumor es el que estoy enfrentando. Yo espero que estos hayan sido algunos de los tantos mitos que les haya resuelto un poquito, y el resto estoy aquí para precisamente pedirles que abran sus cámaras y poder escucharles a ustedes. Ya me oyeron a mí, ahora yo quiero escucharles a ustedes y compartirles algo de esto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Agradezco nuevamente a ProSalud la invitación y como médico especialista en oncología y como presidente de Proncavi Prevención en Acción, quiero dar las más atentas gracias y pedirles algo. Mujeres, ámense, respétense, cuídense. Nadie puede amarse más que uno mismo a sí mismo, ¿sí? Y no estoy hablando como si fuera yo argentino, ¿sí? Estamos hablando del amor que nos debemos profesar. El revisar nuestras mamas,
el hacer nuestros chequeos, el hacer nuestra mamografía anual, es un acto de amor y de respeto a nuestro propio organismo. Muchas gracias por su atención y aquí estoy con ustedes. Dejo de compartir mi pantalla y les pedimos que abran sus cámaras, por favor. Mucho gusto en verles, saludarles y les escucho. Muchas gracias, doctor. Una plática muy informativa y sobre todo hay mitos que estaba comentando ahorita con las médicas que no habíamos escuchado, pero que estamos preparados para trabajarlo en la comunidad. Me gustaría, como dice el doctor, saber sus dudas o comentarios. Si quieren ir levantando su mano ahí en Zoom o escribir las dudas que tengan para poderles dar, activar su micrófono. Me adelanto, veo uno en el chat que dice, gracias doctor, mi pregunta es, tomo tamoxifeno y tengo COVID, me recetaron un anticoagulante, ¿qué riesgos tengo? Lo pregunta Laura García. La respuesta es ninguno. Al contrario, el tamoxifeno en algunos casos se asocia con algo de problemas de circulación. El anticoagulante lo favorece. No tiene ningún riesgo ni debe suspender el tamoxifeno por tener COVID. Muy bien. Me adelanto porque la vi. Adelante. Gracias, doctor. También el doctor Carlos Dueñas dice excelente ponencia. Gracias. Bueno, no sé, me gustaría escuchar a las promotoras que están aquí de ProSalud o ya sea de Proncavi o CODET o alguna otra organización, si han tenido alguna duda o las mismas personas les han preguntado algo, no han sabido qué responder, aprovechemos que está el doctor y que nos puede resolver esto. También, pues haciendo un corte comercial en esto, me gustaría, doctor, que nos pudiera hablar de qué servicios ofrecen en Proncavi para que las personas que están escuchando o que no tenían esta información lo sepan y puedan acceder. Bueno, Proncavi, que por cierto, en este mes de febrero también estamos cumpliendo nuestro 9º aniversario. Es una asociación civil, como ustedes saben, que se dedica esencialmente al tópico de reducción de riesgos y de prevención de cáncer. Dos tópicos en los que desde mi particular visión son aquellos que van a incidir en la reducción de la muerte, de la mortalidad por cáncer en los seres humanos. Sale mucho más barato, es mucho menos complicado y termina por ser más eficiente tratar cáncer temprano o reducir la frecuencia de cáncer que verdaderamente utilizar recursos costosos para curar el cáncer. Esa es nuestra función central. Pero también Proncavi ofrece servicios complementarios de diversa índole. Por ejemplo, psicología, terapia de arte, tanatología, asesoría legal, obtención de kits, por ejemplo, ahora con el COVID, que tenemos varios kits para protección individual, asociación con el deporte y la activación física, mamografías, pruebas de antígeno prostático específico. Ofrecemos una gran cantidad de todo esto. Buenos días, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta. Actualmente estuve en 5 años de tratamiento con tamoxifeno y actualmente tengo el tratamiento con... ¡Ay! Se me fue el nombre. Letrozol, anastrozol. Letrozol. Con letrozol. Mi pregunta es, ¿yo me puedo vacunar con la vacuna del COVID? Si usted no tiene el cáncer activo y está con una terapia de mantenimiento, en este caso con un inhibidor de aromatasa, ya sea letrozol, arimidex, letrozol, etcétera, sí se puede vacunar por COVID. Mi problema es que tengo cáncer de huesos. Bueno, más bien dicho, tuvo un cáncer de mama que se fue a los huesos, ¿así es? Así es en efecto. Ok, pero está con un tratamiento hormonal, que es nada más. Entonces, ¿sí me puedo aplicar la vacuna de COVID? Sí. Muy amable, doctor. La respuesta es sí. Muy amable, doctor. Dios lo bendiga. Gracias igualmente. Aquí Buenas tardes. Una mano levantada. ¿Quién es? Parece que Laura Bueno por ahí estaba con alguna pregunta.
¿Alguien? Si no, igual iré leyendo los comentarios. Dice Erendira Valerio, buenos días, felicidades doctor Homero, como siempre, un privilegio escuchar su interesante plática. Virginia dice, excelente información, felicidades, gracias por su valioso tiempo. Silvia Ramírez, muchas gracias doctor por toda la información que nos comparte, muy interesante para las mujeres de las comunidades que nos rodean. Felicidades. Lupita, muchas gracias por la plática, está muy interesante, muy entendible, Dios lo bendiga. Claudia González, gracias doctor, como siempre, excelente información. Susi, gracias doctor, muy completa su ponencia, me disipó algunas dudas que tenía sobre situaciones de cáncer de mama de la Fundación FANE. Muchas gracias, muy interesante por toda la información clara. Odilia Santiago, muy valiosa información. Tengo 54 años y he realizado estudios de mama. Desafortunadamente no me han dado resultados y he tenido molestias en el pecho derecho. Bueno, ahí Odilia, te comento que ProSalud ahorita con el proyecto que tenemos por la Fundación Avon, tenemos un paquete que es el paquete Mujer Saludable, bueno, para todas, se los comento, donde aparte de incluir el Papá Nicolau, la exploración de las mamas, si son mayores de 40 años, pueden venir a nuestros servicios y la mastografía no tiene costo con nosotros. El que tiene costo y tiene una cuota de recuperación es el Papá Nicolau. Entonces, las invito a que se acerquen a ProSalud. Igual ahorita voy a poner los teléfonos de la oficina. Los números de la oficina para que se puedan comunicar y mi extensión para que podamos tener este contacto. También a las mujeres que estén viviendo un proceso de cáncer o que hayan vivido con cáncer, también tenemos el servicio de psicología sin costo para que también se puedan acercar a nosotros. ProSalud, para las y los que no lo ubiquen o lo conozcan, es un organismo de la sociedad civil que trabaja temas de educación sexual y salud integral. Nosotros tenemos varias especialidades, tenemos oncología, nutrición, psicología, medicina general, dental, y pueden acercarse con nosotros. Tenemos dos ubicaciones, Clínica El Florido y ProSalud, están todas las especialidades. Entonces, les voy a poner aquí los números por si tienen alguna duda o necesitan los servicios, se pueden acercar con la institución o conmigo directamente. Creo que no me presenté al principio, soy Araceli Pineda y soy coordinadora del programa de promotores. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario. A ver, ZTE está hablando, déjeme activarle el micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús Ortega, tengo 54 años. A mí ya me operaron de cáncer de seno y estoy en tratamiento con tamoxifeno. Me realizaron una mastografía el año pasado de mi otro seno y sale que es BIRAT2. O sea, cuando el otro seno está presentando BIRAT2, ¿qué posibilidad hay de que el cáncer vuelva a regresar en el otro seno o cuáles son las medidas que debo de tomar? Le contesto, mire, un BIRAT2 es una estimación de riesgo, como decía en mamografía o en ultrasonido, y no se asocia en lo más mínimo con la presencia de cáncer, ¿sí? Un BIRAT2 significa que no tiene usted un riesgo de cáncer. Así que puede usted estar muy tranquila al respecto. Muchas gracias, le agradezco su atención. También quiero decirles, aprovecho este espacio que tengo el uso de la voz para decirles que otro de los servicios que ofrecemos en Proncavi es la consulta de segunda opinión. Piensen en esto. Siempre que hay un problema de salud, dos cabezas piensan más que una. Muchas veces una segunda opinión enriquece. Muchas veces yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, muchas otras no. Y lo que hacemos en Proncavi es otorgarles un panorama más amplio. También ese es un servicio que ofrecemos en Proncavi. Me vuelven a decir que hay una pregunta de Laura Bueno, pero no la veo. Si Laura nos quisiera de viva voz, o tú, Araceli, porque sí, yo no ya me lo encuentro acaban de pasar, doctor. Creo okay. que ahí hubo un problemita. Dice,
Buen día. Muchas mujeres han manifestado la falta de medicamentos de su tratamiento oncológico en Baja California. Directivos han manifestado que los tratamientos no se suspenden, se adecuan a lo que hay. ¿Cuál es la realidad? ¿Afecta o no a las pacientes un tratamiento parcial que sufre cambios de medicamentos en el transcurso del tratamiento activo? Sí, cómo no. Contesto puntualmente esta pregunta. Un tratamiento que debe de ser planeado para una paciente X por algún problema específico, repito, se hace un tratamiento individual. Cuando no tenemos el abasto, cuando no tenemos la frecuencia de administración correcta, claro que la paciente se ve afectada. No debiera de ser. Desgraciadamente, esta pandemia ha puesto al desnudo las carencias que hay en nuestro sector salud, que no son de ahora, son de décadas. Simple y sencillamente, ahora se han desnudado como tal. Parte de lo que también hacemos en Pronavi, cuando yo me refería a la parte esta de asesoría legal, es que tenemos convenios con el centro del país en donde podemos apoyar a las mujeres para que puedan tener esta frecuencia y este seguimiento como es correcto. De hecho, hasta donde yo sé, 13 de 14 casos que hemos intervenido se han resuelto. Y piensen en esto, hay algo que se llama triage, que no inventé yo, que es algo internacional, que es una priorización. Hay pacientes con cáncer que tienen, por ejemplo, un cáncer estable, que están en su casita, que tienen tamoxifen, que están en seguimiento. Esas pacientes no tenemos por qué exponerlas al acudir a un servicio. Pero hay pacientes que tienen una terapia, por ejemplo, adyuvante, donde el objetivo es curarlas. O hay pacientes que tienen una terapia paliativa porque hay mucho dolor por algunas metástasis. De ninguna manera los tratamientos de radioterapia, los tratamientos de quimioterapia deben suspenderse. Se debe de hacer una evaluación de priorización, conocida internacionalmente como el triage, que no se hace de manera adecuada y que en nuestro estado está en pañales. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero una paciente sí se ve afectada, no sabemos hasta dónde, por desgracia, pero sí se ve afectada con una suspensión de tratamiento. Espero haber contestado puntualmente. Perdón. Hay preguntas que nos mandaron directamente a mí, que dice, José, ¿las mamografías en Proncavi son sin costo para las mujeres? Así es. Nosotros tenemos regularmente más de 10,000 mamografías anuales y son sin costo para los pacientes. Gracias, doctor. La doctora Gaby Reynoso nos dice, bueno, dice saludos, doctor Homero. Gracias, una excelente gineco-oncóloga, por ejemplo. Nos dice Doris, muy importante la información, me fue muy útil. Jessica Escobedo, muchas gracias, excelente ponencia. Lupita dice, doctor, yo en octubre tuve una mastectomía del seno derecho. No necesité quimioterapia, estoy tomando tamoxifeno, pero he notado que tengo un gordito debajo de la axila por donde queda el bra. Se toca blando, ¿es normal? Habitualmente necesitaría uno tocar y ver, pero habitualmente es algo que coloquialmente los oncólogos, y el doctor Duarte no me dejará mentir, ¿sí? Le llamamos oreja de perro. Es un pedacito de grasa que queda como algún defecto en el cierre quirúrgico. Regularmente es así, pero definitivamente hay que tocar y hay que ver para saber si es normal. Gracias, doctor. Liliana Cardosa dice, muchas gracias, doctor Homero, por su interesante plática. Muchas felicidades a usted y a la licenciada Edith Pérez. Los saludamos desde Tecate. Muchas gracias. Alexis Madrid ya puso nuestros números de contacto para que los puedan tomar y nos puedan realizar la llamada si necesitan alguna atención médica, y esta parte que les mencionaba, las mamografías también sin costo. Agustina Montalvo dice, muy buena información, muchas gracias y bendiciones. María Leticia Vázquez dice, buen día, unas gracias por excelente plática. Las personas que tienen cáncer activo de ambos senos pueden vacunarse contra el COVID. Depende de su condición particular. Eso requiere una individualización. Esas personas que tienen cáncer activo, que están en tratamiento, deben ser evaluadas por un médico oncólogo para saber si es prudente o no es prudente. Ok. Alba Alicia dice, les invito al grupo de Facebook donde estamos regalando prótesis mamarios tejidas, se llama Teje Crockers Tijuana.
igual, Alba, si podemos estar en contacto para hacer también el contacto entre organizaciones. Y en Proncavi, con mucho gusto, les pasamos también nuestros datos de contacto. Ustedes son una asociación hermana con la que hemos trabajado muy bien. Entonces, saben que estamos siempre a la disposición. Muchas gracias. Por cierto, tengo un chat con Frontera en unos minutos, así que los voy a tener que dejar. Si hay alguna otra pregunta, la contesto. Bueno, nada más el doctor Dueñas, sería conveniente reunirnos periódicamente y establecer un programa de actividades. Pues bueno, muchas gracias, doctor. Nuevamente, información muy importante, un trabajo que tenemos en la comunidad y sobre todo trabajar con la prevención con las mujeres que estamos trabajando día a día. Pues muchas gracias. Nada más les pido rapidísimo que se puedan poner